2,66. Para 0. 2,25. Sería 2,25. Para 1, ¿cuánto sería? 2,66. ¿Cuánto? 2,66. Ya. Para 3, para 2, no existe valor de y. Para 3, resulta ser 0. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos encontrado, ¿no es cierto?, los valores de y para menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, el siguiente paso consistirá pues en graficar. Si x es menos 3, el valor de y es 0. Entonces ahí tendríamos nuestro primer punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sería el primer punto. En caso de que sea menos 2, no existe valor para y. ¿Qué quiere decir? Que para toda esta, para menos 2, ¿no es cierto?, no hay valor de y. Para menos 2 no existe valor para y. Podríamos ahí nosotros indicar con una regla, decirle que para menos 2 no existe ningún valor para y. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Para menos 1, ¿cuánto sale el valor de y? ¿Cuánto sería? 2,66. ¿Estamos de acuerdo? 2,66. Aproximadamente por acá. ¿Ya? Pasamos a 0. Si x es 0, 2,25. 2,25 estará puesto ahí. Listo. Después pasamos para 1, 2,66. Entonces, 2,66. Entonces, continuaría esto por acá. Llegaría acá. Y ahí vamos a escribir nosotros el punto correspondiente. En caso de que sea 2, no existe valor de y. Entonces, para x igual a 2, no existe valor de y. En todo esto vamos a decir, no existe valor para y. Pasamos a 3. En caso de que sea 3, el valor de la y resulta ser 0. Muy bien. Si nos damos cuenta, el gráfico no tiene pies ni cabeza, es decir, no hay claridad en el gráfico. ¿Qué tenemos que hacer cuando tengamos esta situación? Cuando no haya claridad. Fíjese, tenemos acá un punto, acá no existe valor para y, aquí tenemos 3 puntos y aquí tenemos un punto que también está, podríamos decir, separado. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es estudiar ¿qué es lo que ocurre a la izquierda de menos 2? Vamos a ver qué es lo que ocurre con el gráfico a la izquierda de menos 2. ¿Cómo vamos a hacer eso? Podríamos darnos un valor para menos 4, para menos 5 y podríamos darnos valores cercanos a la inexistencia. Observe, para menos 2 no existe valor para y, pero yo quisiera indagar, quisiera averiguar ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, para menos 2,5? Otro valor que me interesa podría ser menos 2,25. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, procedemos a darnos esos valores. Podría ser, en primer lugar, el menos 4, el otro sería el menos 5. Podríamos darnos el menos 2,5 y podríamos darnos menos 2,25. ¿Cuánto sale para menos 4, por favor? 0,68, ¿está bien? No, 58. 0,58. Para menos 5, ¿cuánto sale? 0,76. ¿Cuánto? 0,76. 0,36. 76. Ya. Para menos 2,5, a ver, calcule. Menos 1,22. Menos 0,22. 0,1. No, 1. Sí. Menos 1,22. Ahora para menos 2,25, ¿cuánto Menos sale? 3,60. Menos 3,70. 3,7. Ya.
¿ya? Procedamos a encontrar esos valores. Entonces decimos, para menos 4 resulta ser 0,58. Para menos 4, 0,58 estaría más o menos esta altura. ¿Está bien? Ahí está. Después pasamos para menos 5, 0,76. Para menos 5, 0,76. Estaríamos hablando de ese punto, ¿verdad? Son los correspondientes. Pasamos para menos 2.5, menos 1.22. Entonces, sería menos 1.22. Entonces, menos 1.22 aproximadamente podríamos decir. Graficamos aquí. Después, para menos 2.25, menos 3.7. Menos 3.7, menos 3.7. Estaríamos por ahí. Bien, con eso creemos que hay claridad a la izquierda de menos 2. No hay donde perderse. ¿Cómo sería el gráfico? ¿Cómo sería el gráfico de la función en esa parte? El gráfico, espero que todos ustedes lo vean de esa manera, pero el gráfico vendría de esa manera. Ese sería el gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora nos falta estudiar entre menos 2 y más 2. Necesitamos estudiar entre menos 2 y más 2. ¿Qué valores adicionales podría dar? Cercanos a la inexistencia, por ejemplo, menos 1.5. Por ejemplo, me podría dar el menos 1.5. Hacia el otro lado, ¿cuánto tendría que dar? Más 1.5. Veamos para esos valores cuáles serían los valores de Y. Por favor, calculen, mientras sean los compañeros que no están haciendo nada. ¿Cuánto sale? Menos 1.5, 3.86. ¿Cuánto sale para esto? 3.86. 3.86. ¿Y para este otro? 3.86 también. Muy bien. Vamos a ver en el gráfico dónde quedaría. ¿Ya? Entonces 3.86, casi 4. Bien. Ahora quisiera que vean, por favor, la parte comprendida entre menos 2 y más 2. ¿Cuál sería el gráfico, no es cierto, de la relación funcional? ¿Cuál sería el gráfico? Espero que no haya ningún tipo de duda, pero el gráfico tendría pues esto. ¿Está bien? Ese sería el gráfico. Ahora vamos a pasar a estudiar a la derecha de 2. ¿Qué valores tendríamos que darnos a la derecha de 2? Ya tenemos este punto, ¿no es cierto?, que tenemos ahí. Tendríamos que darnos valores cercanos a la inexistencia. Por ejemplo, tendríamos que darnos ¿cuánto? El 2,5. Podríamos darnos el 2.25. Tendríamos que darnos el 4 y tendríamos que darnos el 5 para tener claridad en el gráfico. Por favor, calculen los valores de Y. ¿Salen los mismos valores de negativo? Ya, para 2.5, ¿cuánto sale? Menos 1,22. Menos 1.22. Sí. Ya. Para 2.25. Menos 3.7. Menos 3.7. 3.7. Para 4, ¿cuánto llega a salir? 0,58. Para el otro, 0,76. 0.76. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a graficar esos puntos más.
Para 2.5 vamos a decir menos 1,22. Entonces para 2.5 tendríamos que decir, ¿no es cierto?, que vamos a tener menos 1,22, que quedaría más o menos esta altura, ¿no? Ahí tendríamos un punto. Ahora el otro punto dice para menos 2.25 menos 3.7. Entonces, menos 3.5, ¿no? Entonces, menos 3.5. Entonces, este ejercicio era el que les habíamos dado para el día de mañana. No, aquí hay un pequeño... Aquí entonces. Solo debemos dar los puntos. De 4 directo. Ahí sería, ¿no? Bien, ahora después para 4 dice 0.58, 0.58 que sería más o menos por este punto, por este lado. Y el otro cuánto sería 0.76. Bien, ¿cuál sería el comportamiento de la relación funcional en esta parte? Sería este. Ya. Pregunto, ¿está bien hasta ahí? Eso es lo que tenían que hacer el día de ayer, que había un montón de dudas, ¿no es cierto? Ahora vamos a entrar a calcular el campo de existencia, ¿de acuerdo? Es decir, dominio y rango. Eso era lo que la mayor parte de los estudiantes el día de ayer preguntaban de una manera muy insistente, ¿no es cierto?, respecto del dominio. Preguntamos, ¿qué es el dominio? Dominio. Hemos dicho, son todos los valores que toma la X de tal manera que se cumplen las condiciones de existencia y unicidad. Si nos damos cuenta, observe los valores que tenemos acá. Para todos los valores se cumple la condición de existencia y unicidad, excepto para quién, para el menos 2, no se cumple la condición de existencia, porque observe, hay una primera componente que no tiene segunda componente. Dicho de otra manera, hay una mujer sola. La mujer menos X no tiene, la mujer menos 2 no tiene marido. Lo mismo ocurre con la mujer 2, ¿ya? No cumple la condición de existencia. Tanto el menos 2 como también el más 2 no cumplen las condiciones de existencia. El sexto cumple, para menos 3, 0, para menos 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el dominio? Volvemos a repetir, son los valores que toma la X, de tal manera que se cumplen las condiciones de existencia y unicidad, ¿no es cierto? Sería, estimado estudiante que ayer tenía demasiadas dudas, a cada rato preguntaban, serían reales menos el menos 2 y el número 2. Ahora, acá tenemos que hacer algunas aclaraciones. Tenemos que hacer algunas aclaraciones que he estado viendo al revisar sus trabajos. Algunos estudiantes han colocado solamente así, ¿ya? Solo eso. Está mal. ¿Por qué? Porque acá no tenemos ninguna operación que está relacionando a los reales con este conjunto. Este conjunto, el conjunto que aquí están indicando, contiene dos elementos. Tenemos un primer elemento y un segundo elemento. Recuerden, cuando hemos visto relaciones, funciones, etc., relaciones más que todo, hemos utilizado la notación de conjunto. Por ejemplo, el conjunto A está formado por los siguientes elementos. Habíamos dicho cuando hemos visto relaciones y funciones al inicio. Por ejemplo, 2, 2, digamos, aquí podría ser, qué sé yo, el 3, 1, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero estas llaves, ¿qué nos representan? Los elementos de un conjunto. ¿Me entiende? Estas llaves sirven para indicar los elementos de un conjunto. Entonces, el estudiante que ha colocado de esta manera, evidentemente está indicando que este conjunto que está aquí contiene dos elementos, que sería el menos 2 y el 2. Pero no hay ninguna operación entre los reales y este conjunto. No existe ni unión, ni nada, absolutamente. Lo han dejado ahí nomás, ¿ya? Lo cual es incorrecto.
Recuerde que hemos visto resta de intervalos, ¿no ven? Entonces hemos dicho que es una resta de intervalos que está formada por todos los elementos que pertenecen a este intervalo, pero que no pertenecen a este. ¿Qué quiere decir eso? De todos los reales, de todo el conjunto de los reales, de todito el conjunto de los reales, 0, 1, 2, aquí sería 3, ¿no es cierto? Menos 1, menos 2, y menos 3. De todo el conjunto de los reales, este es todo el conjunto de los reales, estamos restando, tenemos que quitar, restar tanto el 2 como también el menos 2. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué era lo correcto? Que el estudiante o los estudiantes coloquen menos, ¿ya? Otro error que he podido percibir al realizar los trabajos. Algunos han indicado de esta manera, a ver, vamos a hacer, ¿ya? Aquí han colocado de esta manera. No sé quién ha hecho, no puedo decir nombres, pero han hecho de esta manera. ¿Ya? Han hecho algo así. Y les he puesto mal, y seguramente se están preguntando por qué se le han puesto mal. Porque esta notación, estos corchetes que estamos utilizando, es para indicar intervalos, ¿me entiende? Es para indicar intervalos. Recuerde que esta notación de menos 2 a 2, de esa manera escrito, representa el intervalo comprendido entre 2 y menos 2. Es todo este intervalo incluido en los extremos. Es decir, que esta es la forma equivalente de escribir x menor o igual que 2, mayor o igual que menos 2. ¿No ven? Entonces, si a todos los reales va a restar todo un intervalo, imagínense, solamente estaría indicando esta parte y esta otra parte. No estaría indicando lo que estamos buscando, todos los reales, excepto el menos 2 y el 2. Entonces es una notación completamente errónea. ¿Me entiende? Está mal lo que ha hecho. ¿Ya? Bien, otra aclaración más que nosotros podamos ver al realizar este trabajo. La otra aclaración es: esta no es la única forma de escribir el resultado. Esta no es la única forma de escribir el resultado. ¿Por qué? Porque también podríamos indicar qué es equivalente a esto. Podríamos decir dominio, ¿no es cierto? Es igual. Sería todo sin incluir el menos 2 hacia la izquierda. ¿Cómo escribimos el intervalo sin incluir el menos 2 hacia la izquierda? ¿Cómo expresamos? A ver, dicho de otra manera. Supóngase la recta de los reales, ¿ya? Esta es la recta de los reales. Aquí vamos a colocar el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3. A este lado el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Ya? Habíamos dicho que la respuesta es todos los reales, todo el conjunto de reales, excepto el menos 2 y excepto el 2. Pregunta: ¿cómo escribimos solamente este intervalo, esta partecita? ¿Cómo hacemos para escribir solamente esta parte? Solo esto, sin incluir el menos 2. La forma de escribir, ¿cuál sería? Sería x menores que menos 2, mayores que menos infinito. Esa sería, ¿ya? Unión tendríamos que colocar. ¿Unión qué cosa? Ahora tenemos que indicar qué cosa. Tenemos que indicar esta otra parte, esta. ¿Ya? ¿Cómo expresamos este intervalo sin incluir el 2 y el menos 2? ¿Cuál sería? Sería decir x menores que 2, mayores que menos 2. Ya está. Unión. Ahora me falta esta parte, esta tercera parte. ¿Cómo indicamos esa tercera parte en notación de intervalo? ¿Cuál sería? X menores que infinito y esto sería mayores que 2. Listo.
Si no quiere expresar el dominio de esta manera, también puede expresar de esta manera. ¿Me entienden? Tantas veces hemos recalcado todo esto y sencillamente, llegado el momento, llegado el examen, sencillamente fallamos, ¿no es cierto? Pero no es la única forma de indicar todo esto. ¿Cuál sería la otra forma de indicar? ¿Cuál sería la otra forma de poder indicar todo esto? La otra forma, si no quiere indicar de esta manera y tampoco de esta manera, también pues podría indicar de esta otra manera. Abierto en menos infinito, punto y coma hasta menos 2, también abierto, unión, desde acá sería abierto menos 2, abierto 2, unión, abierto en 2, hasta infinito, también abierto. Listo. Ahí tiene tres formas para indicar dominio. Tres formas. Cualquiera de esas tres es correcta. No colocar, creo que alguien de ustedes ha colocado igual. No puede colocar el igual. ¿Por qué? Porque para x igual a 2 no existe valor de y. Para 2 no existe valor de y. Entonces yo no puedo colocar igual. Y tampoco aquí puedo colocar, y tampoco puedo colocar aquí. No puedo colocar en ninguno de los casos el igual. ¿Por qué? Porque tanto para igual a 2 y para igual a menos 2 no existe valor de y. ¿Me entienden? Bien, ese es el análisis que tenían que hacer el día de ayer. Ahí tienen tres maneras de poder indicar el dominio. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar al rango. Rango de la función. Rango de m. ¿Cuál es el rango? Son los valores que toma la y que están son los valores que toma la y en función de los valores que toma la x y que están expresados en el dominio. Para este dominio, ¿cuáles serían los valores que toma la y? A ver, tendríamos que ver, ¿no? Para menos 3 toma valor 0, para menos 1, 2,66, para 0, 2,25, para 1, 2,66, para 3, 0. ¿Cómo resumimos en un intervalo o en la operación de algunos intervalos todos estos valores? Esto, acá, todo esto. ¿Cuál sería la manera de resumir todo esto? ¿Ya? Habíamos dicho existe una forma gráfica de poder hacer esto. ¿Cuál sería la forma gráfica? Que consideremos una especie de linterna aproximadamente, por decir acá, ¿ya? Una linterna. Y aquí vamos a alumbrar con la linterna. ¿Ya? Está alumbrada. Preguntamos, si esto es el gráfico, esto que tenemos acá es el gráfico, ¿cuál es la sombra que produce este gráfico, pero en el eje Y? Fíjese, la luz viene, ¿lo ven? Por aquí pasa, no hay problema, todo está con luz, esta parte está con luz, ¿lo ven? Esta parte. Pero la luz viene por acá y no puede pasar, no puede pasar. La sombra sería ¿desde dónde? Desde este punto que corresponde a 2,25, fíjese, 2,25 hacia arriba. La sombra sería todo esto. Ahora viene la pregunta. Todo lo que estoy marcando, todo el intervalo que estoy dibujando, todo este intervalo que estoy dibujando en este momento, ¿cómo puedo escribir matemáticamente ese intervalo? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo escribimos este intervalo? ¿Cómo escribimos el intervalo en esa parte? Sería, estimado estudiante, sería y menor que infinito y mayor o igual que quién, porque se incluye este valor, 2,25. ¿Me entienden? Así será. ¿Ya? Entonces, el rango estaría formado por x menores que infinito, mayores o iguales que 2,25. Pero hay más. Si nosotros continuamos con el análisis, perdón, adelante, cualquier observación. No sería X. Perdón, señorita, tienes razón, esto es Y. ¿Ya? Entonces ahí vamos a colocar la Y. ¿Ya? Muy bien. Unión. Ahora continuamos con la linterna. Por aquí pasa luz. ¿Está bien? Por aquí está pasando luz. Es decir, el 1 se excluye.
¿Estamos de acuerdo? El 1 se excluye del rango. ¿Por qué? Porque por aquí entra la luz, por aquí está pasando luz. ¿Sí? Está con luz. Toda esta parte está con luz. Pero por esta otra parte, fíjese, la luz tiene que venir y no logra pasar. ¿Qué sector estaría con sombra? El 1 sin incluir más los elementos que están hacia abajo. ¿Me entiende? Ahora la pregunta es, ¿cómo expresamos este intervalo? ¿Cómo expresamos este intervalo en notación matemática? ¿Cómo sería? Y menor que 1 y mayores que menos infinito. Entonces aquí tendría que decir unión, valores de y menores que 1, mayores que menos infinito. Esa era la respuesta que ustedes tenían que indicar el día de ayer. Pero no es la única forma. No es la única forma de indicar el santo. ¿Cuál sería la otra forma? ¿Cuál sería la otra forma? Sería decir, todos los reales, toditos los reales, excepto quién, a qué intervalo debería quitar. Fíjese, esto es todos los reales, menos esta parte. Debo restar toda esta parte. ¿Sí? Debo quitar eso, esta parte sí. Pero teniendo el siguiente cuidado, de que el rango tiene que quedarse con este punto, ¿me entiende? El rango tiene que quedarse con este punto. Si quiero que se quede con este punto, ¿qué debería colocar? Quiero que se quede este punto, ¿qué debería colocar? Menor de 225. Si le pongo el igual, le estoy quitando este punto. No debo quitar este punto, entonces menor. Este otro punto sí debo quitarle. Entonces, ¿cómo sería? Mayor o igual que 1. Entonces sería todos los reales, excepto valores de y que son menores que 2.25, y esto sería mayores o iguales que. Listo, ahí tiene una forma de indicar, otra forma de indicar. ¿Cómo hacemos para encontrar las asíntotas? ¿Qué son las asíntotas? Una forma sería la forma gráfica. Una de las formas sería la forma gráfica. ¿En qué consiste la forma gráfica? Sencillamente observamos el gráfico que hemos obtenido. ¿Qué son las asíntotas? Son rectas a las cuales la curva se acerca, pero nunca lo corre. Si se dan cuenta, esta recta que tenemos acá es una asíntota. ¿Por qué? Porque esta curva se está acercando cada vez más, pero nunca va a lograr cortar, nunca va a pasar a este lado. Exactamente lo mismo acá, se va acercando a esta recta, pero nunca corta. Entonces acá nosotros tenemos una asíntota. ¿Cuál sería la ecuación de la asíntota? X igual en este caso, ¿cuánto sería? 2. Y para el otro lado, ¿cuánto sería? X igual a menos 2. Entonces, la forma gráfica de obtener asíntotas sería decir que X es igual a 2, X es igual a menos 2, la otra recta, ¿estamos de acuerdo? Por último, si se da cuenta, esta parte del gráfico se va acercando hacia una recta que está pasando por 1. ¿Cuál sería la ecuación de esta recta paralela al eje X? ¿Cuál sería? Y es igual a 1. Entonces la otra asíntota será pues Y igual a 1. Esa es la forma gráfica de poder obtener asíntotas. Pero aparte de esta forma gráfica, atiéndame por favor, aparte de esta forma gráfica, existe una forma analítica de encontrar asíntotas. Existe una forma. De la manera gráfica hemos encontrado estas asíntotas. ¿Estamos de acuerdo? Asíntotas. ¿Ya?
Hemos encontrado de manera grande, pero no es la única. Existe una forma analítica. ¿Cuál sería la forma analítica de encontrar asíntotas? ¿Cuál es la forma analítica de encontrar asíntotas? Vamos a decir forma, aquí coloquemos por favor, forma analítica, forma analítica. Forma analítica de encontrar asíntotas. La forma analítica. Forma analítica entonces. La forma analítica consiste básicamente, igualamos los denominadores a cero, nada más. Igualamos denominadores a cero. Entonces, la forma analítica de encontrar asíntotas es igualamos denominadores a cero. Observe, aquí tengo el denominador, este es mi denominador, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? X al cuadrado menos 4 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado. ¿Qué hacemos para resolver esta ecuación de segundo grado? Puede ser por factorización. Acá tendríamos X, aquí también X, aquí sería menos 2 y aquí sería más 2, igual a 0. De aquí obtenemos la primera asíntota que sería X igual. Este menos 2 pasa al otro miembro con más 2 y en el otro caso sería X es igual a menos 2. Y ya tenemos dos asíntotas. Ya hemos encontrado dos asíntotas. ¿Qué hacemos para la otra asíntota? Lo que hacemos es despejar la X. Despejamos la X y después igualamos el denominador a 0. ¿Cómo vamos a hacer? Sería Y es igual a X elevado al cuadrado menos 9 sobre X al cuadrado menos 4. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que despejar. ¿Qué cosa? La X. Ahora viene la consulta. ¿Cómo hacemos para despejar la X de ahí? X al cuadrado menos 4 pasa a multiplicar. Pasamos a multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Sería Y que multiplica X al cuadrado menos 4. Esto es igual a X al cuadrado menos 9. ¿Cuánto sería esto? Sería Y por X al cuadrado menos 4 por Y. Esto es igual a X al cuadrado menos 9. Todos aquellos que tienen X vamos a trasladar al primer miembro. Entonces, ¿cuánto quedaría? Y por X elevado al cuadrado menos X elevado al cuadrado. Esto es igual a ¿cuánto? 4Y menos 9. Continuamos el trabajo. ¿Qué puedo factorizar en todo este miembro? X elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto me va a quedar? Y menos 1. ¿Y esto es igual a cuánto? Sería 4Y menos 9. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más podríamos hacer? Y menos 1 pasamos a dividir al segundo miembro. Tendríamos X elevado al cuadrado. Esto es igual a 4Y menos 9 dividido entre Y menos 1. Ahora, si deseamos, podemos trabajar sobre lo que tenemos ahí, o bien sacar raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada de ambos miembros. Al sacar raíz cuadrada, ¿lo ven? Aquí va a quedarnos X. Aquí nos va a quedar dos signos, más menos, porque hemos indicado que cuando sacamos raíz cuadrada al segundo miembro, siempre debemos colocar dos signos. Entonces, ¿cuánto nos quedaría aquí? Raíz de 4Y menos 9 sobre Y menos 1. ¿Qué tenemos que hacer? Igualamos denominadores a 0. ¿Cuál sería el denominador acá? Y menos 1. Y menos 1
esto es igual a 0. De ahí despejamos la ecuación de la asíntota. ¿Cuál sería? Y es igual a 1. Y ahí tenemos nuestra asíntota. Entonces habrían tres asíntotas, x igual a 2, x igual a menos 2 y y igual a 1. Esto es la manera analítica de encontrar asíntotas. Ya sea podemos operar gráficamente o podemos operar analíticamente, pero el resultado es el mismo. ¿Ya?